la muerte ni en la nada. Pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas. Sí. ¿Y cuando llegan? Calla. Sé lo que vas a decir. Que nos hace crear el miedo una imagen salvadora. Y esa imagen es lo que llamamos Dios. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Stefan Zweig decía: no basta con pensar de vez en cuando en la muerte, sino que se debe tenerla siempre presente. Entonces la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y más alegre. En cambio, Edgar Allan Poe afirmaba: a la muerte se le toma de frente con valor y después se le invita a una copa. Pero ¿qué ocurre cuando la muerte es trágica y sorpresiva, cuando todo indica que la persona no debía morir tan pronto o en circunstancias tan trágicas? Hoy hablaremos de muertes trágicas en la literatura, escritores que han muerto trágicamente, que encontraron su destino y de pronto se adentraron en la oscuridad. No se vaya, aquí encontrará accidentes del azar, enfermedades vertiginosas, desapariciones súbitas, muertes terribles. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Quizás usted esté enterado de esta breve historia. El escritor y diplomático José María Pérez Gay murió a la edad de 71 años, después de padecer una larga enfermedad neurológica que lo despojó de sus atributos intelectuales y le arrancó la vida. Después de su muerte, ocurrida el 26 de mayo del año de 2013, me senté a escribir un breve libro, El cerebro de mi hermano. No sé cómo lo escribí. Sé que era el único libro que podía escribir entonces, y ese libro, por desgracia, era sobre la muerte de mi hermano. Me encerré un tiempo, no sé si fueron 3 o 4 meses, y me arranqué del alma un relato en el que conté cómo viví a su lado la aterradora enfermedad que se lo llevó. Pero también mi infancia feliz en su compañía, mi juventud de primeras lecturas sugeridas por él, nuestra madurez de ilusiones y desencantos, nuestra vida sin un quinto partido por la mitad y nuestros esfuerzos por dejar atrás el destino con el que nos había marcado la vida y en contra del cual nos sublevamos con tanta furia como miedo. Esas páginas, estas que tengo aquí, guardan momentos duros y difíciles, como son las vidas y como suelen ser las enfermedades terribles, pero se trata sobre todo de una carta de amor. Le cuento. Salvo para algunas personas safias e ignorantes, incapaces de verdad, este relato es un homenaje en el altar de la hermandad. Fuimos buenos hermanos y mejores amigos, más de lo que creen otros de sus seres queridos. No tienen idea. Ni siquiera la política pudo separarnos. No la menor de nuestras paradojas indica que al final la enfermedad y la muerte nos unió. Algunos insidiosos han dicho que me fui de la boca aquí en este libro, en el cerebro de mi hermano. No saben que la literatura exige imaginación y libertad, pero también una verdad. Yo buscaba esa verdad dentro de mí. No sé si la encontré, pero sé que me despojé de las mentiras piadosas. Su trágica muerte me enseñó que, como decía Flaubert, todo hay que aprenderlo, incluso a morir. El 25 de febrero de 1987, el catedrático y ensayista Roland Barthes, o Barthes, si le quiere usted decir así, se dirigía a casa tras impartir sus clases en la Universidad de la Sorbona. Al cruzar la calle, Barthes fue arrollado por una furgoneta. Han comentado algunos de los biógrafos y seguidores de su trayectoria que probablemente el escritor de libros como SZ y Mitologías caminaba abstraído entre una bruma más espesa que la habitual. Su madre había muerto recientemente. Barthes era un hombre de gran curiosidad y enorme vena creativa. Su incontenible intelecto le llevó a escribir una diversidad de ensayos sobre todo tipo de temas relacionados con la cultura, el deporte, la fotografía, las costumbres, los mitos, el amor, el tiempo. Miren, aquí tengo su famoso libro Mitologías, una vieja edición, la 4ª edición justo del siglo XXI Editores. Y tengo también este otro libro que se llama SZ, también publicado por Siglo XXI. Después de un mes de hospitalización,
por el accidente, Roland Barthes murió en París. Por lo menos curioso es el hecho de que su última obra publicada, La cámara lúcida, sea un ensayo dedicado al ausente y a lo presente, a la melancolía y a la pérdida, a la fotografía, a las imágenes, a su potencial, a su fuerza destructora, a la fuerza de los cuerpos y la vida. Barthes dedicó varias páginas de esta obra justamente a su madre, al recuerdo de sus gestos y las fotografías, insatisfactorias para sus recuerdos casi todas, que conservaba de ella. Déjeme recordar un pequeño fragmento de las sensaciones de Barthes sobre las fotografías de su madre. Decía: no puedo decir que esas fotos de ella que yo guardaba me gustaran, si exceptuamos la que había publicado, aquella en la que se veía a mi madre de joven caminando por una playa de las Landas, y en la que la reconocí y vi su modo de andar, su salud, su resplandor, pero no su rostro porque era demasiado lejano. No me ponía a contemplarlas, dice Barthes, no me sumía en ellas, las desgranaba, pero ninguna me parecía realmente buena. Ni resultado fotográfico, ni resurrección del rostro amado. Si algún día llegase a mostrarlas a los amigos, dudo que les pudieran decir algo. Este fragmento de La cámara lúcida condensa la perspectiva que Barthes tenía sobre la fotografía y la continua búsqueda de los fotógrafos por capturar lo particular de un rostro. Quizá como desconsuelo ante la muerte, las reflexiones de Barthes para escribir La cámara lúcida lo llevaron a encontrar una foto de su madre en un invernadero, única imagen justa para el autor del rostro extinto e irrecuperable de su madre. Déjeme recomendarle otro libro de Barthes, Del deporte y los hombres. Aquí lo tengo. Publicado en El arco de Ulises. Es un breve libro extraordinario que se une, digo yo, a las mitologías, este otro libro de Barthes. Este ejemplar consta de breves y contundentes reflexiones de Barthes sobre el hockey, el boxeo, el fútbol y las corridas de toros. Es un libro extraño si lo piensa usted. Los textos del libro provienen de una colaboración que Barthes realizó con el cineasta canadiense Hubert Aquin. Las palabras de Barthes fueron utilizadas para un documental que fue transmitido por la televisión pública canadiense. En ellas, el escritor francés intenta adentrarse en las motivaciones del ser humano para internarse en distintas contiendas en contra del tiempo, las máquinas, las bestias y otros hombres. Del deporte y los hombres es un ejemplar de breves reflexiones y agudos aforismos. Nos deja, por ejemplo, esta máxima: el deporte es un lugar en el que el hombre no solo se enfrenta al hombre, sino a la resistencia de las cosas. Roland Barthes. Ernest Hemingway, un escritor, como usted sabe, de muchos y grandes libros. Sin embargo, Islas del Golfo es una de sus mejores novelas y fue publicada póstumamente. Es un relato de acción y aventuras en las que se cuenta la vida del pintor Thomas Hudson, establecido en la isla de Bimini a mediados de los años 30. Los tres hijos van a visitarlo en unas vacaciones y perturban su dinámica vida, no solo por su presencia, sino por las trágicas muertes que se suceden como una maldición. Luego, en la segunda parte del libro, Hudson colabora en acciones y actividades submarinas desde Cuba y luego tratará de cazar a sobrevivientes de un submarino alemán. En esta magnífica novela, quizá la mejor de Hemingway, las muertes trágicas y la acción nos vuelven un misterio toda la novela llena de emociones. No sobra decirle que Hemingway se dio un tiro de escopeta en Idaho en el año de 1962. El auto en el que viajaban a alta velocidad el escritor Albert Camus y su amigo Michel Gallimard, sobrino del conocido editor francés, perdió un neumático y se estrelló contra un árbol. El recién galardonado Premio Nobel de Literatura perdió la vida instantáneamente. Corría el año de 1960 y el gran escritor francés de origen argelino, Albert Camus, dejaba este mundo a bordo de un auto que se partió en 3 pedazos. Ensayista, novelista, dramaturgo y periodista, sus escritos marcaron a toda una generación que se debatía entre el marxismo y los dogmas del cristianismo europeo. 3 años antes del accidente, Camus había recibido el Premio Nobel de Literatura, siendo uno de los escritores más jóvenes en recibirlo.
Los dos libros que colocaron a Camus en la élite literaria europea se publicaron el mismo año, en 1942. Hablamos del mito de Sísifo y el extranjero. Aquí tengo dos ediciones muy atractivas de bolsillo, publicadas por Alianza Editorial en español. El mito de Sísifo y el extranjero. En estos libros, el autor fijó su postura frente al trauma de la Segunda Guerra Mundial a través de un concepto de gran profundidad, el absurdo. Albert Camus. En el mito de Sísifo, ensayo filosófico dedicado al suicidio, Camus plantea su posición dentro de la corriente en la que se le enmarcó el existencialismo. Sus palabras retumbaron en el panorama literario europeo, desolado por la guerra más cruenta de la que se tuviera memoria. Escuche usted una de las líneas más famosas de este clásico. Decía que el mundo es absurdo e iba demasiado deprisa. Este mundo en sí no es racional, es cuanto se puede decir. Pero lo que es absurdo es la confrontación de esa irracionalidad con el deseo profundo de claridad, cuya llamada resuena en lo más profundo del hombre. Este ensayo sobre lo inútil de la acción humana y lo absurdo de la existencia humana tuvo su contraparte novelada, El extranjero. En él, el protagonista, Meursault, se ve envuelto en una serie de circunstancias que lo llevan a cometer un crimen y posteriormente afrontar su juicio con el escepticismo y la apatía de quien no tiene nada que perder. De la mesa de novedades, 3 de Anagrama 3. El primero de ellos es de Paul B. Preciado, Un apartamento en Urano, Crónicas del Cruce. Escuche usted, no soy un hombre, no soy una mujer, no soy un heterosexual, no soy un homosexual, no soy tampoco bisexual, soy un disidente del sistema sexo-género. Lo que tiene usted en este libro es un conjunto de crónicas, un cambio de sexo, una apuesta en contra de los géneros y una prosa limpia escrita por Paul B. Preciado. Soledad Puertolas, música de la ópera. Esplendores y miserias de una época y 3 generaciones de una familia zaragozana, dicen sus editores. Todas las familias guardan secretos. Esta novela cuenta la historia de 3 generaciones, de una familia de provincia marcada por algunos de ellos, desde los turbulentos años de la Guerra Civil hasta la última etapa del régimen franquista. Los inolvidables personajes de esta música de ópera nos desvelan las heridas y preocupaciones que no se les ha permitido mostrar. A todos ellos, generación tras generación, les ha tocado vivir tiempos oscuros, pero siempre ha habido ráfagas de luz y brechas por las que se ha colado el amor. Soledad Puertolas, música de ópera. Y este libro de Daniel Casani, Laboratorio Lector, para entender la lectura en la colección Argumentos de Anagrama, los oscuros libros de Anagrama de esta colección. Es un libro hecho, digamos, a base de experimentos que tienen que ver con la lectura. Es un libro escrito en el laboratorio, entre probetas y capítulos, entre matraces y tramas de muchos libros. Daniel Casani, Laboratorio Lector. Escuche usted. Este libro presenta una visión amplia, interdisciplinaria y divertida de la lectura. Es solo un libro, pero incluye toda clase de experimentos como en unos auténticos juegos reunidos. Comprobar la amplitud de las fijaciones oculares, descubrir los automatismos del cerebro, tomar conciencia de las inferencias que hacemos o de la manera en que trabaja la memoria, o revisar las estrategias con que exploramos un escrito para detectar su intención, su estructura o su ideología. De la mesa de novedades, 3 de Anagrama 3. Esquilo, el famoso dramaturgo griego, autor de obras como Las Suplicantes y Los 7 contra Tebas, murió descalabrado por un caparazón de tortuga que un halcón dejó caer sobre su cabeza, luego de que se mudó fuera de la ciudad, porque un oráculo le dijo que moriría aplastado por una casa. El cubano Julián de Casal, que vivió durante el siglo XIX, fue uno de los poetas más influyentes del modernismo, pero poco popular por su carácter serio y depresivo.
Murió durante una cena en casa de un amigo debido a un ataque de risa por un chiste contado en la mesa. Emily Dickinson, también del siglo XIX, murió en 1886, pero sus obras siguen más vigentes que nunca. Vivió con sus obras ocultas, no dejaba que nadie, excepto su familia y un selecto grupo de amigos literatos, leyera sus escritos. Tuvo un par de amantes que murieron pronto. Luego falleció uno de sus sobrinos favoritos, lo que le provocó una depresión de la cual no logró recuperarse. Contrajo el mal de Bright y estuvo postrada en una silla de ruedas. Luego de su muerte en 1886 se encontraron más de 40 volúmenes encuadernados a mano por ella misma, con 800 poemas inéditos. Arthur Rimbaud es el poeta maldito por excelencia. Fue un poeta precoz que dejó libros como Una temporada en el infierno e Iluminaciones. Luego de una tormentosa relación con el poeta Paul Verlaine, Rimbaud se marchó a África y se convirtió en un traficante de armas en Etiopía. Abandonó por completo la escritura hasta que un cáncer inesperado y contundente le atacó la rodilla. Rimbaud regresa a París para tratarse, pero ya es demasiado tarde y muere a los 37 años. La noche del 27 de noviembre de 1983, un avión que salía de Madrid con destino a Colombia perdió el rumbo y se estrelló en Mejorada del Campo, a las afueras de la capital española. El avión llevaba una comitiva de escritores a un encuentro literario. Entre ellos viajaba Jorge Ibargüengoitia. El escritor guanajuatense murió a los 55 años y la obra literaria que dejó fue suficiente para pensar en toda la que pudo haber escrito de no haber sucedido aquel accidente. En un conmovedor artículo homenaje escrito para la revista Vuelta, quien fuera su pareja de toda la vida, la gran pintora inglesa Joy Laville, escribió que el autor de Los Pasos de López y Maten al León no estaba convencido de ir al encuentro y que dejó a medias una novela que se llamaría tentativamente Isabel Cantada. El artículo del cual les hablo lleva por nombre Llevaba un sol adentro, y es un testimonio muy personal de los últimos días de Jorge Ibargüengoitia. Aquí tengo 3 de los libros de Ibargüengoitia: Maten al León, Los Pasos de López y Los Relámpagos de Agosto. Esta es la nueva edición de Joaquín Mortiz. Las portadas no están mal, pero yo extraño las pinturas de Joy Laville en las portadas de Jorge Ibargüengoitia. La obra literaria de Ibargüengoitia, iniciada en el teatro bajo la tutela de Rodolfo Usigli, ganó lectores desde su primera novela, esta de la cual les he mostrado en este momento, Los Relámpagos de Agosto, publicada en 1965. En esta novela, el tono irónico y cómico con el que aborda la época revolucionaria marcaría el centro de su obra, la reconstrucción de la historia de México, de una parte de la historia de México, desde la vida personal de sus personajes siempre ávidos de poder y gloria bajo las tramas propias de los acontecimientos, pero siempre revestidas de un humor negro en el que los héroes nunca son como nos dijeron que eran. Luego aquí está el otro libro que les he mostrado, Los Pasos de López. Después de ya una carrera larga, ya un gallo muy jugado en la literatura, Los Pasos de López, publicada solamente 2 años antes del accidente aéreo del cual les he hablado, es una sátira del inicio de la independencia de México y la conspiración de Querétaro, que fue inicialmente publicada en España con el nombre de Los Conspiradores y que fue un momento cumbre de las letras mexicanas. Jorge Ibargüengoitia, además de novelista, dramaturgo, usted lo sabe, publicó Las Muertas, estas ruinas que ves, escribió por años en los periódicos mexicanos, en especial en el periódico Excelsior y más tarde en la revista Vuelta. La obra periodística de Jorge Ibargüengoitia. Mire usted lo que tengo aquí, la mayor parte de la obra periodística de Jorge Ibargüengoitia. El primer encuentro con esta obra está compuesto por más de 600 artículos escritos entre 1969 y 1983, compilada y curada, como se dice hoy, por Guillermo Sheridan, bajo el título de Autopsias Rápidas. Sheridan hizo un trabajo realmente importante de compilación y divulgación con la obra de Ibargüengoitia en la prensa, que fue publicando bajo el sello del editorial Vuelta en 89 y que siguió haciendo en esta colección
de libros de Joaquín Mortiz. Los artículos de Ibargüengoitia, hoy al alcance de cualquier lector en este editorial, son compilaciones que pueden encontrarse aquí en Joaquín Mortiz. Mire usted, tengo aquí La casa de usted y otros viajes, Ideas en venta, Misterios de la vida diaria, Olvida usted su equipaje e Instrucciones para vivir en México. Es una parte central de la obra de Ibargüengoitia. El mismo Ibargüengoitia dijo alguna vez que cuando Julio Scherer lo invitó a colaborar en el diario, la idea de sentarse a escribir todos los lunes, dicho con sus propias palabras, como una gallina que pone un huevo, lo aterraba. Pero créame, lo que Ibargüengoitia escribió para la prensa antes del fatídico accidente del avión que le quitó la vida es una prueba absoluta de un escritor insólito que se valía de la sátira, la ironía y el humor negro para hacer una reflexión crítica de las costumbres mexicanas sin dejar nunca el tono liviano que exigen las páginas de un diario. Bajo los títulos que acabo de mencionarle se encuentran las cavilaciones y ocurrencias de una de las grandes plumas mexicanas del siglo XX. Puedo asegurarle que así es. Y están, como le digo, publicadas por Joaquín Mortiz. Traigo aquí algunas líneas de las entregas semanales de Ibargüengoitia en las que además está presente la crítica a la historia de México y sus héroes. Central siempre en su obra. Cuenta Ibargüengoitia que escuchó cómo una madre le daba lecciones de historia a su hijo con una monografía. Escuche usted. Morelos es el del paliacate amarrado en la cabeza. Zaragoza el de los anteojitos. Colón este que se parece a tu tía Carmela. Iturbide el de las patillas y el cuello hasta las orejas. El cura Hidalgo es este viejito calvo. Y continúa Ibargüengoitia. Francamente, mi primera clase de historia fue mucho más interesante. Mi madre me llevó a la Lóndiga de Granaditas y me dijo, de esos ganchos que ves allí, colgaron las cabezas de los insurgentes. Ibargüengoitia prefiere al cura Hidalgo que pidió al intendente Riaño en el volumen de la letra C de la enciclopedia para remitirse a cañones, su fabricación. Y lo dice muy claramente en otro de sus artículos. ¿Quién se acuerda de los héroes? Los que tienen que presentar exámenes. ¿Quién quiere imitarlos? Nadie, ni los futuros gobernadores. Así, la obra periodística de Ibargüengoitia es parte fundamental de su obra, su precisión, su humor y su interés intelectual por la historia del país. Aquel avionazo de noviembre del 83 nos quitó de golpe una muy importante voz crítica, pero quedan como profecías estos libros que tengo aquí y que dejó escritos en la prensa. Una enfermedad sin diagnóstico claro es un anuncio trágico para quien la padece. Esto le sucedió también al escritor argentino Ricardo Piglia, quien murió en el año 2017 a consecuencia de una esclerosis lateral amiotrófica. Los distintos registros de Piglia lo han colocado como uno de los autores más importantes de la literatura hispanoamericana del siglo XX, así como usted lo oye. La versatilidad de su escritura le permitió elaborar textos notables por la variedad de géneros que podía condensar en un mismo relato. 3 libros de Ricardo Piglia que son al mismo tiempo una sola visión de su vida, de su mundo, de su alter ego, que es precisamente los diarios de Emilio Renzi. 1, los años de formación. 2, los años felices. 3, un día en la vida, los diarios de Emilio Renzi, de un grandísimo escritor, Ricardo Piglia. Deje que le lea yo un poema, o en esta ocasión un fragmento de un poema de La patria insomne de Carmen Boullosa, una escritora que tiene ya una obra absolutamente probada en las letras mexicanas. La patria insomne, desde que fue publicada en Poesía y Perión, a mí me gustó mucho. Escuche usted esto. Insomnio otra vez. Insomnio, tú reinas y la luz y la oscuridad vuelven a confundirse. Retornan al estado anterior, al primer día de la creación. En ti se desdice a Dios, se deshace el verbo, se noquea el Big Bang, se olvida la gramática. Contigo empieza una vida donde ni el bien ni el mal tienen voz, no se distingue la lucidez del delirio. Se recompone un orden básicamente ausente de este, es la noche con gula, es las bocas insaciables, sin cuerpo, sin aparato digestivo. Insomnio otra vez, un fragmento de Carmen Boullosa, La patria insomne. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en esta ventana un espacio por el que pasan
las frases célebres, la felicidad de la frase célebre. Aforismos, máximas. Escuche usted esta máxima. La muerte solo tiene importancia en la medida en que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. André Malraux. Llegamos al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.